general de cómo sería la parte glandular y glandular, algunos que no tienen absolutamente nada de glándulas, como los carnívoros, y otros que tienen porciones compartidas, ¿sí? Partes con glándulas, partes sin glándulas. Bueno, acá estamos viendo el estómago del perro, ¿sí? Aislado, suelto arriba de una mesa, como por ejemplo lo podríamos llegar a hacer en alguna práctica de anatomía, aunque lo importante es después ver también la ubicación, la topografía que tienen estas estructuras, ¿sí? Los órganos tanto del aparato digestivo, urinario, reproductivo y demás, también es interesante reconocer la parte topográfica, la ubicación que tienen dentro de la cavidad abdominal, ¿sí? Entonces, acá estamos viendo el estómago aislado, donde se ha hecho un preparado anatómico que le ha modificado el color, fundamentalmente el color y un poco también la consistencia, ¿no? Esto es un preparado que tiene el objetivo de que no se descomponga con el tiempo. Entonces, bueno, acá estamos viendo, lo vamos a usar para describir cuáles son las porciones que tiene el estómago este simple, el estómago monocavitario, monogástrico, simple de un carnívoro, como pasa en un perro o en un gato. Ahí tenemos la desembocadura del esófago, ¿sí? El esófago que se conecta con el estómago, donde hay un orificio, como una puerta de entrada que permite el paso, lógicamente, del alimento y que también en algunas circunstancias también puede salir el contenido, evacuarse el contenido, como por ejemplo cuando el animal vomita, ¿sí? Que el perro tiene bastante facilidad para el vómito, muy parecido al humano, ¿no? Que también tenemos mucha facilidad para evacuar el contenido gástrico. Entonces tenemos la desembocadura del esófago, hay un orificio que está marcado ahí con el número 1, el cardias, ese es el orificio de entrada al estómago, y por otro lado tenemos el orificio de salida, que lo conecta con el intestino delgado, puntualmente con el duodeno, que se llama píloro. El número 2 es el píloro, ¿no? Es la parte, digamos, del estómago donde hay un orificio. Profe, ¿Cómo? ¿qué nombre tiene la parte de la entrada del esófago? Cardias. Cardias. ¿Sí? Esto está sacado del libro, el libro de Dice, que ya tiene una edición nueva, pero por eso está en inglés. No me acuerdo de qué año era, del 2017, por ahí. Bueno, pero se llama cardias. ¿Sí? Cardias. Este es el orificio de entrada. El orificio de salida, que lo conecta con el duodeno, con la primera parte del intestino delgado, se llama píloro. Píloro, no con Y, como está acá, es píloro, así como suena la palabra, así se escribe, píloro. Bueno, el píloro es el orificio de salida y lo conecta con el duodeno. Con el duodeno. También van a estudiar ustedes más adelante que puede el contenido intestinal, ¿sí? El contenido intestinal en determinadas patologías puede reingresar al estómago, inclusive cargado de bilis, ¿sí? No sé si alguna vez le habrá pasado, sobre todo cuando están bastante descompuestos o cuando están con algún problema hepático y demás, que pueden llegar hasta vomitar bilis. Bueno, eso también puede llegar a ocurrir en muchas especies, ¿no? Hay reflujo, vuelve el contenido intestinal, sobre todo cuando hay determinadas patologías, vuelve el contenido intestinal y reingresa al estómago. Reingresa al estómago, inclusive puede salir, como estaba diciendo recién, a través del vómito. Un vómito así biliar, que se llama un vómito bien amarillento, muy con un sabor asqueroso, amargo, bueno, típico de la Profe, bilis, ¿no? Sí. ¿por qué el caballo no puede vomitar? Bueno, esto cuando después veamos un poquito la anatomía de estos animales, el caballo tiene bastantes particularidades en su aparato digestivo. A nivel del estómago tiene sus cuestiones que son las que explican de alguna manera la imposibilidad para poder vomitar. El estómago del caballo tiene una serie de cuestiones. Por un lado, no avancé en eso, no expliqué nada, pero el estómago es un órgano
una víscera hueca, como estamos viendo, una víscera cavitaria, ¿no es cierto? Y que en la pared, en su estructura, tiene una mucosa, que es la que entra en contacto con el alimento, y después tiene una capa muscular, que es una capa muscular que está dispuesta en diferentes planos, en diferentes direcciones. Hay una capa externa, hay otra capa más interna, hay una capa que va en sentido oblicuo. Bueno, es una musculatura bastante particular la que tiene el estómago, y externamente tiene lo que se denomina la serosa. La serosa es básicamente la capa de peritoneo, ¿sí? Esas son las capas que tiene esta víscera hueca, como básicamente también tiene lo mismo el intestino, y bueno. Entonces, ¿qué pasa en el equino? En el caso del caballo, justamente alrededor del cardias, donde está el orificio de entrada, ¿no es cierto? Ahí la musculatura, los músculos que forman lógicamente la parte de la estructura de la pared del estómago, esos músculos se disponen de una forma bastante compleja y hacen que se cierre mucho ese cardias, quede muy, muy cerrado. Entonces, eso es una de las causas, uno de los impedimentos que hace que el estómago, cuando está excesivamente lleno, el animal pueda fácilmente evacuar ese exceso de contenido. Es decir, por más que tenga el deseo de vomitar, tiene esa cuestión. Está muy cerrado el cardias, es muy difícil que el contenido pueda salir, abandonar el estómago. A veces logra salir algo, muy poco. Esa es una de las explicaciones. Otra de las explicaciones que lo vinculan a la incapacidad de vomitar a un caballo es que esta parte, bueno, esto estoy usando una imagen de perro, ¿no? Pero esta parte, no sé si va a marcar acá, eso se llama curvatura menor, ¿sí? Es este recorrido que va desde el cardias hasta el píloro, pero más bien por el lado interno. Es una curvatura que se denomina así, curvatura menor. Curvatura menor. Esta que va por fuera, más larga, de mayor recorrido, se llama curvatura mayor. Tiene dos curvaturas también el estómago del caballo, la mayor y la menor. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? La menor es muy cerrada en el caso del caballo, ¿sí? Es como está muy pegado sobre sí mismo el estómago del caballo. Entonces, eso también es una de las explicaciones por las cuales el caballo tiene esta falta, digamos, o la incapacidad también para poder evacuar un estómago muy distendido. La tercera explicación, por lo menos la que yo sé, ¿no es cierto? Cuando el animal quiere vomitar o cualquier especie necesita evacuar el estómago, lo que hace es generar una compresión con los músculos abdominales. ¿Alguna vez vomitaron ustedes? Seguramente. Cuando ustedes vomitan, generan una compresión, una presión abdominal, contraen los músculos de la pared del abdomen, esos músculos que vieron con Maximiliano, y de esa manera lo que hacen es aumentar la presión de las vísceras ahí adentro para tratar de comprimir el estómago y facilitar la expulsión del exceso de contenido o lo que esté irritando el estómago, por ejemplo. Bueno, ¿qué pasa con el caso del caballo? El caballo, por más que haga eso, por más que quiera, lo hace, pero no logra comprimirlo el estómago. ¿Por qué? Porque el estómago del caballo está muy adelante, está realmente en una posición muy craneal, tapado por los arcos costales, por una parte, digamos, del abdomen protegida por costilla. Entonces, por más que el animal contraiga los músculos abdominales, no genera una presión sobre esta víscera y, por lo tanto, no puede favorecer el vómito. Porque el estómago del caballo, vamos a ver algunas imágenes, está muy adelantado, está muy, muy craneal, ¿sí? Está muy craneal, está muy, muy adelante en la cavidad abdominal. Por eso no puede, los músculos abdominales no ejercen influencia sobre la compresión del estómago. Y bueno, y si hay una evacuación de ese estómago, que es muy raro, en vez de salir por la boca, sale por la nariz en el caballo. ¿Sí? Pueden llegar a encontrar reflujo, ¿sí? Parte de contenido estomacal, contenido gástrico, pero que sale por la nariz.
no va a salir por la boca, no es como un verdadero vómito, sino pareciera como un vómito nasal, una cosa media rara. Pero bueno, esas son las explicaciones por las cuales el caballo no puede vomitar como lo hace otra especie, ¿no? Ni hablar el humano. Sí. ¿Esto puede ser debido al paladar blando? Creo que había leído algo de eso. Sí, el paladar blando queda, como está posicionado de una forma bastante también, sobre todo la longitud que tiene el paladar blando en el caballo y cómo genera como una especie de anillo, el borde libre del paladar blando, hace como un anillo hermético alrededor de la entrada de la laringe. Entonces, cuando algo de ese contenido estomacal logra abandonar el estómago, ¿no es cierto?, cae a la faringe y no puede pasar por debajo del paladar para ingresar a la boca. Entonces la ruta más directa es que salga de la faringe, digamos, desde la zona donde está el inicio del esófago, se meta a la nasofaringe y de la nasofaringe salga por la cavidad nasal, por los orificios nasales. Es por una cuestión, digamos, de posición del paladar blando, de ese hermetismo que se genera alrededor de la laringe y demás. Entonces, cuando el animal logra por ahí salir algo de contenido, que pasan a veces, en algunos casos donde hay una gran distensión estomacal, una distensión gástrica, donde hay reflujo que viene del intestino y demás, a veces que se escapa algo de contenido, logra evacuar algo de contenido de ese estómago y ustedes van a ver que sale por la nariz, que no sale por la boca. No sale por la boca. Pero no es el vómito como ustedes por ahí vieron en un perro o en un gato, que realmente es una evacuación muy evidente. Acá no, a veces hay una pequeña fuga de ese contenido, pero no es una evacuación muy evidente y que por eso es tan importante, como les decimos siempre, que ustedes hagan un sondaje nasogástrico. Si ustedes hacen un sondaje nasogástrico en un caballo que está con un problema digestivo, que están viendo sintomatología de un caballo con cólico, deberían hacer un sondaje nasogástrico para por lo menos si hay acúmulo excesivo de líquido o de contenido dentro de ese estómago, poder sacarlo y de esa manera evitar que se rompa el estómago, porque a veces se distiende tanto el estómago que se terminan rompiendo las paredes y lógicamente todo ese contenido cae dentro de la cavidad abdominal y le agarra una peritonitis fulminante y lo termina matando en pocas horas. Eso es lo que puede llegar a ocurrir. Por eso la importancia de conocer dónde se hay que meter esa sonda, en qué parte de la cavidad nasal, por dónde tiene que ir, cómo corroborar si está realmente dentro del esófago. Bueno, todo eso les sirve en la práctica para poder, digamos, de alguna manera hacer esta maniobra que le puede salvar la vida al animal. Profe, una duda. En el sondaje nasogástrico, ¿le ponen medicamentos para que se pueda terminar de digerir eso o le sacan el alimento? Bueno, buena pregunta. Si ustedes están viendo que cuando meten esa sonda empieza a salir un reflujo, que se llama, un contenido líquido, ¿no es cierto? Líquido mezclado con el alimento, lo que esté ahí, y una gran cantidad, ¿sí? Muchos litros, y no es recomendable administrarle nada. ¿Sí? Más bien, cada tantas horas, o de última dejarle la sonda puesta para que vaya, lógicamente no tienen que dejar que entre aire, porque si no se llena el estómago de aire, pero sí conviene dejar la sonda para que vaya evacuando toda esa excesiva cantidad de líquido. O lo pueden repetir la maniobra las veces que sea necesario. Si no hay reflujo, o sea, ustedes hacen el sondaje, hacen una serie de pruebas ahí y no logran sacar nada, bueno, posiblemente no tenga contenido excesivo ese estómago. Entonces, en ese caso sí, uno puede administrar otros fármacos, algunos medicamentos, como por ejemplo, que no son medicamentos en sí, por ejemplo, la vaselina. La vaselina es un aceite mineral que no se absorbe, no lo absorbe el intestino porque es mineral. Entonces eso puede hacer que si hay alguna parte del contenido en algún tramo del intestino que está atascada y que no logra pasar, es un lubricante en definitiva, un lubricante de la masa intestinal, el contenido, ¿no es cierto? Y entonces la vaselina lo que hace puede ser que favorezca la evacuación, que el animal empiece a
evacuar naturalmente. Se pueden poner otras drogas también con el mismo objetivo, se puede hidratar el animal de forma oral, siempre y cuando no haya reflujo, porque si ustedes tienen reflujo en el estómago, y si salen muchos litros, nos ha pasado, hay caballos que por ahí le sacan cada 2 o 3 horas, le sacan un balde de 20 litros del estómago. Entonces voy a decir, bueno, en este caso no podés usar ese tipo de cuestiones porque vas a estar complicándole más aún la situación. Esa es una cuestión que después la van a estar estudiando, ¿sí? ¿Qué pasa si hay reflujo? ¿Qué pasa si no? ¿Se puede poner? ¿Si no se puede poner? Bueno, eso tiene que ver con la patofisiología también de las enfermedades, ¿no es cierto? Bueno, entonces, hay un poco la cuestión del vómito del caballo, eso ya después lo vamos a discutir de nuevo si es necesario. Pero entonces acá teníamos el cardias, la entrada, el píloro, la salida. Marcamos 2 curvaturas, ¿sí? Fíjense la forma que tiene, es una forma como de J, media acostada, es una forma media, es como una especie de pera también, ¿no es cierto? Bueno, tiene la forma también del estómago es muy variable, dependiendo del estado de llenado que tiene, ¿no? Inclusive también la topografía del estómago, sobre todo en los carnívoros, es una topografía bastante variable de acuerdo a cuánto contenido tiene en su interior, ¿sí? Si no tiene prácticamente nada, si el animal está en ayuno hace varios días o que no come, ese estómago va a estar completamente aplastado, comprimido entre el hígado y las vísceras que están por detrás, es decir, todo lo que es la masa intestinal, entonces va a estar prácticamente sin contactar con las paredes del abdomen, pero a medida que se va llenando con contenido, va desplazando sobre todo la masa intestinal, la va desplazando hacia atrás y empieza a contactar con las paredes laterales, con el piso de la cavidad abdominal, con la parte ventral, bueno, y se está muy, muy distendido, porque encima tiene esa particularidad, los carnívoros tienen hábitos de alimentación, ¿no es cierto?, comen bastante cantidad, todo lo que puedan, de manera bastante rápida, ¿no es cierto?, y eso queda ahí en reserva para ir liberándose de a poco y hacer una digestión, un proceso, ¿no es cierto?, de aprovechamiento mecánico, enzimático y químico bastante lento. Entonces, si está muy distendido, realmente ahí sí contacta básicamente con todas las partes de la pared abdominal, con las paredes laterales, con el piso. Eso es muy típico, sobre todo si ustedes ven un cachorro, sobre todo los perros, cuando son cachorros y ingieren una cantidad interesante de alimento, ven cómo se abalona la panza, se hace como un globo realmente el abdomen. Bueno, eso porque el estómago está completamente repleto de alimento. Eso es muy típico de ver en los cachorritos, ¿no? Inclusive puede llegar hasta la región umbilical. Bueno, no sé si alcanzaron a ver con Maximiliano cómo se lo divide al abdomen. ¿Lo vieron eso? ¿Cómo se dividen las regiones en el abdomen? Lo que es el epigastrio, los hipocondrios, la región umbilical, la región inguinal seguramente sí, porque vieron los anillos inguinales, el canal inguinal. Bueno, hay divisiones. El abdomen se separa como en partes, que también es algo que se hace en la anatomía humana. Y bueno, y el estómago está bien dilatado en los carnívoros, bien lleno de contenido, puede llegar hasta la región del ombligo, básicamente. Bien atrás, ¿no? Bien atrás. Bueno, entonces acá tenemos una curvatura mayor, ¿sí?, que es la que tiene mayor recorrido, la de mayor distancia, que va desde el cardias al píloro. Y la curvatura menor, que lógicamente es más cortita, y también va desde el cardia hacia el píloro. Esta curvatura mayor se dirige principalmente hacia la izquierda del plano medio y hacia ventral, más o menos como lo estamos viendo ahora en la pantalla. ¿Está bien? Más o menos como lo estamos viendo ahora en la pantalla. Entonces, la curvatura mayor está dirigida hacia la parte ventral del abdomen y más bien desplazada hacia el plano izquierdo. Y la curvatura menor es al revés. Es más bien hacia el dorso, apunta más hacia dorsal y hacia la derecha del plano medio. El cardias está a la izquierda del plano medio. Esta parte que es el fondo, esta parte que hace como un globito ahí deformado, se llama fondo del estómago, ¿sí? Toda esta porción de acá, el fondo del estómago, también está más bien a la izquierda.
después viene el cuerpo, el cuerpo del estómago, no hay un límite exacto, no hay un límite preciso entre una parte y la otra, ¿sí? El cuerpo, esto es fondo, ¿sí? O fundus, algunos libros lo mencionan así, ¿sí? El cuerpo del estómago, y acá cuando se empieza a afinar, que se hace como una especie de embudo, esa parte se llama porción pilórica, que ya está más hacia la derecha, digamos, el píloro y la porción pilórica ya están a la derecha del plano medio, a la derecha del plano medio. Bueno, esa porción pilórica es la que después finalmente va a conectarse con el duodeno a través de ese orificio denominado píloro. Píloro. Esas son las partes fundamentales que tiene, o las partes básicas que tiene el estómago de un carnívoro. Estas partes también se describen en un caballo, en el estómago de un caballo, y se puede llegar a aplicar también con algunas diferencias, sobre todo en los orificios de entrada y salida, pero se puede llegar a aplicar también al abomazo de los rumiantes, ¿sí? Acá estamos viendo también en esta imagen, la que está a la izquierda, esto sería más bien la cara o la superficie del estómago que está en contacto con principalmente la masa intestinal, con el intestino, ¿sí? Por eso se llama superficie visceral o cara visceral, la cara visceral del estómago. Tiene una cara visceral y también tiene una cara parietal. La cara parietal es la parte del estómago, la superficie del estómago que contacta más bien con el diafragma, que está por delante, y también con el hígado, aunque sea una víscera, también contacta esa parte con el hígado que está craneal del estómago. El hígado está craneal del estómago, en todas las especies pasa esa cuestión. Después vamos a ver que en los rumiantes hay una disposición bastante particular del hígado en estos animales, porque el rumen, que es una porción del estómago en estas especies, es tan grande que provoca un desplazamiento y una rotación del hígado. Lo desplaza casi que de forma completa hacia la derecha del plano medio. Lo quita, digamos, de una posición más bien craneal y lo saca y lo tira hacia la derecha del plano medio y queda solamente un pedacito muy chiquitito a la izquierda. En el resto de los animales no. Hay partes del hígado a la izquierda y partes del hígado, la mayor parte del hígado a la derecha. Pero es bastante similar, es como que el hígado lo vamos a encontrar de un lado y también del otro, pero en los rumiantes pasa esa cuestión. El rumen, este compartimento tan voluminoso, tan grande, calculen ustedes que, por ejemplo, en una vaca lechera, no sé si alguno habrá visto, en una vaca lechera adulta, eso puede tener una capacidad fácilmente superar los 200 litros. Imagínense eso, lo que es, ¿no? Es una parte gigantesca. Entonces, ese compartimento, el rumen, hace que el hígado, a lo largo del desarrollo embrionario, a medida que se va formando y va creciendo el animal y demás, lo vaya corriendo. Corre y desplaza al hígado, lo tira prácticamente todo, casi todo, solamente un pedacito chiquitito del hígado queda a la izquierda, pero casi todo queda a la derecha. ¿Sí? Casi todo queda a la derecha del plano medio. Bueno, eso después lo vamos a ver en la cuestión más bien topográfica del hígado en estos animales, en los rumiantes. Bueno, y ahí estamos viendo una vista interna, ¿no? Una vista interna, los colores no son los representativos, esto no es el color real que tiene el estómago. Y ahí se ven pliegues que hace la mucosa, ¿no? La mucosa plegada, una gran capacidad de distensión, por eso es que la mucosa está plegada. Lo mismo va a pasar con la vejiga. La vejiga es un órgano hueco que la mucosa tiene pliegues y eso va a permitir el estiramiento, sí. Perdón, ¿hacia dónde mira la cara visceral? La cara visceral mira hacia craneal y por eso establece contacto con el diafragma y también con el hígado. ¿Sí? También con el hígado. El hígado, la vesícula biliar, ¿no? Bueno. ¿Puedo repetir, profe? Porque escuché medio cortado. Sí, es la cara de la cara del estómago, la superficie del estómago que está orientada hacia craneal. ¿Sí? Entonces contacta con el diafragma y también con
el hígado, con los lóbulos hepáticos. Bueno, entonces, esos pliegues que estamos viendo ahí son los que explican la gran capacidad de distensión que tiene el estómago, sobre todo en los carnívoros que tienen esos hábitos tan particulares de alimentación, donde de gluten en algunos casos ustedes van a ver que el animal es muy variable, depende cada perro en particular y demás. El gato no, en general no es tan glotón como pasa con el perro, pero el perro por ahí inclusive devora y casi que ni mastica, traga, traga y traga. Entonces eso le permite estos pliegues que tiene la mucosa que se estire y el órgano tenga una gran capacidad. Comparativamente, el estómago de un perro es mucho más grande que el estómago de un caballo. A pesar de que ustedes vean el tamaño corporal de una especie y la otra, que no, pero ¿cómo puede ser que el caballo tenga un estómago que sea relativamente más chico que un perro? Sí, es más chico comparativamente con el tamaño corporal que tiene. Por ejemplo, los perros de raza gigante, el volumen que puede tener el estómago de un perro de raza gigante puede ser el mismo volumen de un caballo de raza chica, ¿no? Digamos, de un animal chico. Básicamente es así. Entonces, bueno, el estómago de los caballos ya lo vamos a estar viendo y es bastante pequeño en comparación con lo que sería el tamaño corporal. Y el perro al revés, el tamaño corporal no es muy grande, pero el estómago realmente es muy, muy grande, muy voluminoso. Bueno, acá estamos viendo básicamente lo mismo, nada más que un esquema donde se ve la mucosa toda plegada, las distintas partes, ¿no es cierto? El desembocador del esófago, el fondo. Esto es una imagen, lo estamos viendo ya como si fuese más de una superficie más bien del lado parietal, lo estamos viendo más bien de craneal. Pero bueno, dejando de lado esa cuestión, estamos observando entonces todos los pliegues que hace la mucosa y las distintas porciones que tiene el fondo, el cuerpo, el cuerpo del estómago, y cuando empieza a hacerse cada vez más estrecho, toda esa porción es la parte pilórica, que inclusive se puede subdividir esa parte pilórica. Puede tener un antro, un canal pilórico, un pilo, bueno, no sé si hace falta tanta subdivisión, pero por lo menos saber esas partes fundamentales, el fondo, el cuerpo y la porción pilórica. ¿Está bien? El orificio de salida, el píloro, donde a partir de ahí empieza el intestino delgado, empieza el duodeno. Fíjense lo interesante que acá en los primeros centímetros del duodeno, y esto también se cumple en otras especies, está la desembocadura de los conductos que vienen desde las glándulas accesorias, desde el hígado y desde el páncreas. Ahí desembocan en unas pequeñas aberturas que hay en el interior, ¿no es cierto?, de la pared del duodeno, hay unos orificios que se llaman papilas duodenales. Hay una papila duodenal menor, hay una papila duodenal mayor. Esas papilas duodenales son los lugares de desembocadura de los conductos que vienen del hígado y del páncreas. ¿Sí? El páncreas desemboca en el duodeno y el hígado, con sus conductos hepáticos, el conducto que vienen de la vesícula biliar y demás, desemboca también en el duodeno. Desembocan de forma conjunta, muy cerquita uno de otro. Entonces eso permite que se liberen ahí justamente en el inicio del intestino delgado, se libere la bilis y se libere las enzimas que produce el páncreas para que se puedan empezar a, ¿no es cierto?, metabolizar todas las moléculas que componen el alimento, ¿no? Esas macromoléculas que ya han sufrido cierto grado de digestión química cuando pasaron por el estómago, pero ahora necesitan tener una digestión más bien enzimática. Entonces estas enzimas van a permitir que esas macromoléculas se desdoblen, que se simplifiquen para que puedan ser absorbidas por las paredes del intestino cuando lleguen principalmente al yeyuno. El yeyuno es donde va a haber ahí la mayor absorción de todos estos nutrientes, ¿no? Por eso es que desembocan casualmente en este lugar,
los conductos del páncreas y los conductos que vienen del hígado, o el conducto que viene del hígado. No tiene mucho fundamento que drene todo eso en la última parte del yeyuno, o en el hilo, o en el intestino grueso, porque ya va a haber pasado por el lugar donde se absorben las moléculas. Entonces no tiene sentido que ocurra eso. Por lo tanto, la desembocadura de estos conductos ocurre principalmente en el comienzo, ¿no es cierto?, del intestino delgado, ahí en el duodeno, esa porción que se suele denominar duodeno descendente, ¿sí? En algunos libros hablan de un duodeno craneal, más o menos es básicamente lo mismo, ¿no? Duodeno craneal o duodeno descendente, bueno, contempla en definitiva una porción dentro de la otra, pero en esos primeros centímetros del duodeno es donde van a desembocar los conductos que vienen del páncreas y los conductos que vienen del hígado. Bueno, y acá abajo tenemos un esquema, no vamos a entrar en detalle, pero para que vean cómo se dispone la musculatura, ¿no? Es una disposición bastante compleja que tiene el estómago, tiene capas musculares más externas, capas medias, capas internas, que inclusive pasan de un estrato a la otra, que están interdigitadas, se entremezclan un poco todas estas capas musculares. Bueno, y todo eso permite, lógicamente, que este órgano pueda, ¿no es cierto?, moverse, pueda contraerse, pueda relajarse, pueda hacer progresar el alimento, que salga de adentro, que vuelva, que abandone el lumen, digamos, la cavidad y se vaya hacia el esófago. Bueno, toda esa capa muscular es sumamente importante desde el punto de vista funcional. A ver en el cachito. Bueno, y acá estamos viendo, después vamos a retomar un poco la cuestión del estómago de los perros, pero yo creo que a grandes rasgos hemos más o menos mencionado las cuestiones más importantes, después veremos un poquito más tal vez la cuestión topográfica. Acá estamos viendo el estómago del caballo, un estómago abierto, donde se ve internamente la mucosa, y se observan claramente dos zonas que son bastante evidentes, distintas, ¿no? Una más clara, más pálida, más blanquecina, y una, bueno, acá el color medio oscuro, eso ya no es normal, esto es supuestamente una necropsia, así que puede haber alguna alteración propia posterior a la muerte, pero el color más bien rosado, más bien rojizo, que tiene la mucosa glandular, ¿sí? Todo esto es glandular, y toda la parte más bien pálida, ¿sí?, con una mucosa que se llama también mucosa escamosa, tiene ese nombre también, se puede llamar mucosa, no está marcando, mucosa escamosa. Bueno, esa parte es la que no tiene glándulas, y se distingue claramente por el color, y además porque hay un borde, no sé si voy a poder borrar acá, creo que se podía, ya ni me acuerdo, a ver si puedo, ahí está, se borra. Bueno, hay un borde también que me permite distinguir las dos mucosas, un borde sobrelevado que se ve desde adentro, ¿no? Externamente no hay nada, pero sí desde adentro, de la parte interna, hay un borde que está acá mencionado con el número 3, se llama borde plegado. Lo van a encontrar también en muchos libros con el nombre en latín. Lo van a encontrar con el nombre en latín, que se llama margo o margo plicatus. Margo plicatus significa borde plegado. Esa es la traducción. El borde plegado es eso, es ese relieve que sobresale internamente en la mucosa y me permite separar la parte aglandular, que está más bien vinculada al cardias, ahí está la desembocadura del esófago, eso, y la parte glandular, que está también relacionada con el comienzo del intestino delgado, ¿sí?, con el duodeno. Bueno, eso es lo que permite clasificar el estómago del caballo como un monocavitario compuesto, parte aglandular y parte glandular. ¿Sí? Se ve claramente el color, la diferencia, se ve el borde plegado. Bueno, todo eso es típico del estómago de los caballos, ¿está bien? Bueno, el estómago de los equinos, como ya decía, es un estómago que tiene poco tamaño, una capacidad que también es bastante pequeña, oscila aproximadamente entre 16 litros, de 8 litros, que sería lo mínimo,
o un poquito menos inclusive, hasta 16 o extremadamente mucho en los animales que son realmente muy grandes, esos animales de tiro, animales pesados que pesan a veces como 1000 kilos, como son los percherones, no sé si habrán visto alguna vez, bueno, esos pueden llegar a tener el estómago hasta casi 20 litros de capacidad. Pero si ustedes lo comparan con el peso corporal y el tamaño que tiene ese animal, es relativamente chico, ¿no? Un perro de raza gigante puede tener un estómago que puede estar oscilando prácticamente los 8 litros de capacidad, y un caballo, el límite inferior, digamos, puede ser de 8. Entonces tenemos ahí esa cuestión, ¿no? Un perro y un caballo chico. Ahí está un poco la cuestión. Bueno, este estómago tiene esas particularidades y tiene también las mismas porciones. Tiene un cardia, tiene un píloro, tiene una curvatura menor, tiene una curvatura mayor, tiene una cara visceral, tiene una cara parietal, tiene el fondo, tiene un cuerpo, tiene una parte pilórica y además tiene lo que se llama un saco ciego, que no se ve bien acá, no sé si tengo otra diapositiva, creo que la tengo en algún lado. Bueno, esto lo puse principalmente para hacer la comparación, ¿no? Entre lo que sería un carnívoro, un caballo, es muy esquemático, ¿no? Un caballo, fíjense que está como muy protegido también por costillas, miren hasta dónde llegan las costillas del caballo y cómo el estómago está muy adelantado, muy en la parte craneal del abdomen, y por eso es que por más que los músculos abdominales se contraigan, no puedan generar presión e influencia sobre el estómago para intentar evacuar ese estómago si hay sobredistensión. Bueno, y algo que es totalmente al revés que en el resto de los animales, los rumiantes, en este caso el bovino, el enorme estómago que tienen, sobre todo el rumen, que es el compartimento de mayor tamaño, ¿no? Ese es el más grandote. Después vamos a estar viendo que en estos animales, los rumiantes, en determinado momento de su vida, es decir, posterior al nacimiento, y que son lactantes todavía, que no son herbívoros, bueno, ahí hay diferentes grados de desarrollo de estos compartimentos. Ahí hay un predominio de la parte glandular, es el que más está desarrollado, el abomaso es el que está más desarrollado, y los otros son realmente muy chiquititos, porque lógicamente no están cumpliendo ningún rol mecánico, es decir, no están permitiendo absorber nada ni digerir nada. La leche pasa directamente, ya lo vamos a ver cómo ocurre eso, pasa directamente desde el esófago y sinceramente atraviesa esos compartimentos para llegar al abomaso, y ahí es donde se va a digerir los componentes de la leche. Eso ocurre cuando el animal es lactante, y después, lógicamente, se va a transformar o se va a ir transformando paulatinamente en un herbívoro. Vale. Eso después lo vamos a estar estudiando un poquito. Ahí estamos viendo una disección donde se ha levantado la pared del abdomen, la pared abdominal izquierda. Se han dejado algunas costillas para tener como referencia topográfica. Ven la última costilla flotante. Bueno, acá parece que tiene 2 flotantes, no creo, pero bueno. Ahí está la última costilla, y estamos observando, vamos a tratar de marcarlo lo mejor que pueda, el diafragma, que también lo han cortado. El diafragma se ha cortado, se dejó solamente como la parte central, la parte de la cúpula del diafragma, y un poco la inserción que tiene el diafragma en el proceso sifoides, en el esternón. Bueno, y eso que está ahí es el esófago. Esófago que va a pasar, va a atravesar el diafragma por esa abertura que se llama hiato esofágico, y ahí arriba, ¿qué puede llegar a ser eso que está ahí arriba? Que también perfora el diafragma. ¿La aorta? La aorta, exactamente, ¿sí? Esa arteria que va a pasar, ¿no es cierto?, desde la porción torácica al abdomen, porque va a tener que también entregar oxígeno y nutrientes a todas las vísceras abdominales, a las paredes del abdomen, a la pelvis, es decir, todas las ramas que se les ocurran van a ser de alguna manera derivadas de la aorta, ¿no? Bueno, entonces la aorta pasa desde la cavidad torácica a la cavidad abdominal por un orificio que se llama hiato aórtico, ¿sí? Más abajo, un poquito más ventral, el orificio del esófago.
¿sí? Bueno, hígado, ¿sí? El hígado en los carnívoros ocupa partes a la izquierda, partes a la derecha, ¿sí? Partes a la izquierda, partes a la derecha, también establece contacto con la parte ventral. Lo importante de esto, más allá de que después vamos a retomar la cuestión del hígado, es que fíjense que el estómago, que está con la letra E, está como muy aplastado, muy comprimido, porque es un estómago vacío, ¿sí? El estómago está vacío en este caso, por lo tanto prácticamente no establece contacto con las paredes abdominales, queda como encajonado ahí en la parte más craneal, entre el hígado y las vísceras, digamos, el hígado y el intestino que está por detrás, y eso es lo que ocurre en este caso, cuando el estómago está vacío, donde queda muy, muy comprimido el estómago entre medio de estas vísceras, ¿sí? A medida que el estómago se va llenando, va desplazando sobre todo lo que sería el vaso, que está acá, la ve, todo esto que ustedes están viendo de color oscuro, todo eso que están viendo de color oscuro es el vaso, ¿sí? Que es un órgano que está vinculado a la parte digestiva, pero que no es un órgano del aparato digestivo, ¿sí? Es un órgano del sistema hemolinfático, de la parte sanguínea y de la parte linfática. No es un componente del sistema digestivo, el vaso. Sí está dentro de la cavidad abdominal, está en relación estrecha con el estómago, ¿sí? A la izquierda del plano medio. Bueno, pero no es un órgano que pertenezca al aparato digestivo. Entonces el estómago, a medida que se va llenando, a medida que se va, digamos, llenando de contenido, va a desplazar el vaso, va a empezar a desplazar caudalmente al intestino, el intestino sobre todo el yeyuno, que es la parte más móvil, y empieza a tomar contacto con las paredes abdominales, ¿sí? Con la pared abdominal izquierda, con la parte ventral, con la pared ventral del abdomen, y bueno, cuando está bien, bien distendido y con contenido abundante, puede llegar a ocupar una gran parte de la topografía abdominal, puede llegar hasta la región umbilical, ¿sí? Bueno, por eso es que el estómago tiene una topografía bastante variable. Creo que hay una pregunta, si no me equivoco, en una de las guías, que habla de la topografía del estómago, haciendo hincapié sobre todo en la topografía del estómago de los carnívoros, porque es muy variable a medida que se va rellenando, se va llenando con contenido, va cambiando su proyección superficial sobre la pared del abdomen, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo, fíjense que cuando el estómago está vacío, y lo estamos viendo del lado derecho, prácticamente no hay nada, prácticamente no se asoma nada del estómago, ¿sí? Del lado izquierdo, debido a que está la curvatura mayor, volvemos a esta diapositiva, la curvatura mayor es la que se dispone hacia la izquierda del plano medio y hacia la parte ventral. Bueno, cuando está, aunque sea vacío, algo de proyección de esa parte va a haber, pero del lado derecho, como es inclusive más chico el estómago, tenemos la porción pilórica, cuando está bien vacío, que está, digamos, comprimido entre el hígado y el intestino delgado, prácticamente no hay parte del estómago que se aproxime a la pared abdominal. Bueno, y acá estamos viendo que hay sí un predominio, se nota bien que hay mayor tejido hepático. ¿Ven? Todo esto es hígado. Los colores, olvídense de los colores, bueno, son los colores reales, ¿no? Esto generalmente el hígado tiene un color pardo rojizo, más bien rojo, ¿no es cierto? No un rojo así sangre, pero sí es un color pardo rojizo. Acá tiene un color marrón, básicamente, que no es el color real, ¿no? Pero bueno, esto es por efecto de los líquidos conservantes que se utilizan. Entonces ahí tenemos parte de la masa hepática, de los lóbulos hepáticos, que también hay un predominio del lado derecho. Hay mayor cantidad de tejido hepático de la derecha que del lado izquierdo. Eso también pasa en el caballo. En el caso puntual de las vacas, las ovejas y las cabras, vamos a ver que está casi todo del lado derecho. Casi todo el hígado del lado derecho. Solamente una parte muy chiquitita del lado izquierdo. Y bueno, después se ven
Se ve peritoneo, se ven los mesos que hay ahí, ¿no es cierto? Todo ese tejido que está ahí tapando la mayor parte de las vísceras tiene que ver con el omento, que es un pliegue de peritoneo, que lo que hace es ocultar gran parte de las vísceras abdominales. Hay algunas vísceras que solamente quedan sin tapar por este pliegue de peritoneo que se llama omento, el omento mayor. Una de ellas es el vaso. El vaso que no queda tapado por el omento. Bueno, el colon a veces descendente tampoco. La vejiga más atrás, el vértice de la vejiga generalmente tampoco queda tapada. Bueno, son algunos de los órganos que no quedan generalmente tapadas. Ven acá, estamos observando un esquema, ¿no? Y acá tenemos una foto donde se ha sacado ya el omento, pero si ustedes abren por línea media ventral, si ustedes abren, ¿cómo se llama? La estructura o el cordón fibroso que hay justamente en la línea media ventral que permite la unión de los músculos del lado derecho con el lado izquierdo. ¿Cómo se llama eso? Que se usa mucho en línea alba, ¿no es? Línea alba alba. blanca. Perfecto, exactamente, línea alba o línea blanca. Bueno, eso es lo que se trata de buscar en las cirugías, cortar la piel, bueno, sacar, a veces hay grasa que nos dificulta, ¿no es cierto?, la identificación, a veces no tiene el color típico blanco, ¿sí? Pero bueno, se intenta encontrar esa línea alba, ese cordón fibroso que justamente permite la unión de los músculos del lado izquierdo y derecho. Entonces, si ustedes abren por línea media ventral, como pasa, por ejemplo, en muchas de las cirugías abdominales de los carnívoros, se van a encontrar, en general, con esta lámina, como este delantal de peritoneo, esto, que tapa gran parte de las vísceras abdominales. Eso se llama omento mayor, ¿sí? Es un pliegue de peritoneo que comienza desde la curvatura mayor del estómago, ¿sí? Ese aumento, ese pliegue de peritoneo es el resultado. ¿Por qué queda este tejido así tapando, como si fuese una especie de delantal que me oculta? ¿Para qué es tan extenso? Bueno, eso queda es un remanente que queda del desarrollo embrionario, en definitiva, de todos los giros que hace el estómago, de todos los movimientos que hace el estómago a medida que se va desarrollando, va cambiando de posición, va girando y demás, entonces va arrastrando el peritoneo. Eso es todo un resultado del desarrollo embrionario, ¿sí? ¿Dónde comienza, profe? Comienza en la curvatura mayor del estómago, se adhiere a la curvatura mayor del estómago, ¿sí? Que ahí la marqué. Esto que está marcado acá sería la curvatura mayor, que ahí se nota también, ¿ven? Ahí está. Esto, lástima el color, tendría que ver cómo le cambio el color a la línea. No sé cómo era. Situar, personal, no sé cómo. Bueno, no tengo idea cómo se cambia esto. Pero en definitiva, a ver si puedo cambiar color, brillo. Ah, me quedó la línea, pero no puedo dibujar. A ver, vamos a ver. Bueno, en definitiva, ese aumento mayor, ¿sí?, que comienza desde la curvatura mayor, se va hacia caudal, le queda apoyado todo esto sobre la pared abdominal ventral, ¿no es cierto? Queda apoyado sobre la parte interna de los músculos, y cuando llega a la parte más caudal, se pliega sobre sí mismo y vuelve hacia adelante, vuelve hacia craneal. Por eso queda como una lámina más superficial, está pegada a la pared del abdomen, y una lámina más profunda que queda en contacto principalmente con el intestino. Es una doble capa. Esto, si ustedes en la práctica los podríamos ver sin dificultad, ustedes pueden agarrar esas dos membranitas y separarlas y van a ver que hay como un espacio adentro, hay como una bolsa. Eso es lo que forma el aumento mayor. Entonces, bueno, esto es lo que por ahí ustedes se van a encontrar. No digo siempre, pero en muchos casos ustedes abren la pared abdominal ventral y se van a encontrar con toda esta lámina que no nos deja ver por debajo qué hay. Entonces hay que abrirlo, romperlo o correrlo, ¿sí?, o sacarlo del lugar al aumento mayor, ¿sí?, al aumento mayor, que ven ahí está el aumento mayor. Entonces, de esa manera uno puede identificar lo que está por debajo. El vaso, ven, queda
no queda tapado por el omen mayor, el duodeno descendente puede ser que tampoco quede tapado, la vejiga, bueno, son algunas de las partecitas que generalmente el omen mayor no termina de tapar, ¿no? No oculta. Bueno, en el caso de los caballos, este panorama no lo van a encontrar así, ¿sí? Porque queda todo muy plegado, ese aumento mayor, muy metido bien como más arriba, más cerca del techo de la cavidad abdominal, ahí todo amontonado alrededor del estómago, tampoco es tan largo, tan grande como en un carnívoro, tiene otra disposición, un poquito diferente, y en el rumiante es un poco más complejo todavía, ¿sí? El rumiante, en toda la especie está vinculado el aumento mayor y el menor con el estómago. Pero como cambia un poco, sobre todo en los rumiantes, cambia la cuestión del estómago, que es bastante más complejo que en el resto de las especies, entonces el aumento también se modifica un poco la disposición que tiene. También se modifica cómo va el aumento mayor. Bueno, y ahí se ve el hígado protegido por el arco costal. Parte del hígado también queda en relación al proceso sifoides del esternón, que por ahí es una zona que permite palpar parte del hígado, sino el resto de las partes por ahí quedan muy tapadas por los arcos costales y no podemos tocarlo, porque queda lógicamente por debajo de las costillas. Pero la zona que está más bien vinculada al cartílago sifoides es una zona que permite hacer algo de exploración clínica. Vamos a borrar porque ya no se entiende más nada. Bueno, esto no vamos a perder mucho más tiempo con el tema del aumento. El aumento se han demostrado algunas funciones desde el punto de vista también inmunológica, de filtrado de partículas, absorciones y demás. Bueno, el que le interesa puede buscar información sobre eso. Y que también tiene importancia por ahí desde el punto de vista quirúrgico, ya lo van a ver, cuando uno hace, digamos, saca algún tramo de intestino, que por ejemplo no está más viable, bueno, hay que quitarlo porque está enfermo, porque tiene determinada patología, entonces hay que reconectar los tramos de intestino que están sanos. Entonces, generalmente el aumento, lo que se hace, ese peritoneo, se lo posiciona justamente alrededor de donde hicimos la unión de los tramos del intestino para tratar de evitar fugas desde el interior del intestino hacia el interior de la cavidad abdominal. Es como una especie de parche que se utiliza como una especie de parche para justamente eso, que se genere como una cicatriz ahí alrededor y de esa forma tratar de evitar las fugas del contenido intestinal hacia la cavidad abdominal, ¿sí? Eso también lo van a ver en cirugía, un poco las funciones que uno utiliza o que hace al conocimiento del aumento. Bueno, ahí lo tiene un poco más, no en vivo, pero es más real, es un preparado anatómico donde se ve el hígado, el estómago, ven, bastante vacío, muy chiquitito, el estómago bastante vacío, no sé por qué no dibuja ahora, ahí está. Este está marcando el estómago, y fíjense que el aumento mayor, esa membrana, que acá ya ha cambiado el color, no es el color real que tiene, y tiene todos esos cordones donde hay grasa, pero es una membrana que se rompe con mucha facilidad, donde también hay cierta cantidad de vasos sanguíneos, y bueno, el aumento mayor se adhiere a la curvatura mayor del estómago, y hace un pliegue, se dobla sobre sí mismo, hace una bolsa internamente, donde no hay nada dentro de esa bolsa, no hay ningún órgano dentro de esa bolsa, y acá se ve desde otro punto de vista, ¿ven? Hay una imagen como más lateral, donde está la curvatura mayor del estómago, es eso, el aumento mayor que está acá, y ahí hay otro aumento que se denomina aumento menor, que el aumento menor va desde la curvatura menor del estómago al hígado, justamente a la cara visceral del hígado. También es un remanente que queda de toda la formación embrionaria del estómago y de todas estas partes que estamos viendo, ¿no? Estos pliegues de peritoneo quedan como resultado de los cambios de posición, rotaciones que ocurren a nivel de los órganos abdominales, principalmente el estómago, intestino y demás. Entonces,
queda como estirado este peritoneo y bueno, y queda así después en el animal. ¿Mm? Bueno. Y acá para que vean un poco después vamos a retomar esto porque es interesante la cuestión del abdomen de los caballos, pero para que vean un poquito la posición bien intratorácica, ojo con esta palabra, porque por ahí confunde. Porción, sí. ¿Podrás hacer después un descanso de 5 o 10 minutos? Dale. Sí, no tengo problema. Ahora digo un par de cositas y hacemos un breve corte. Ahí tenemos la posición que tiene el estómago bien, se llama porción intratorácica del abdomen. Es decir, es una parte de la cavidad abdominal, es la parte más craneal que tiene la cavidad abdominal, que está protegida por costillas. ¿Sí? Porque acá si ustedes tuviesen que dibujar el diafragma, que es el que separa de alguna manera la cavidad torácica y la separación real que hay entre estas dos cavidades, uno debería más o menos dibujar el diafragma, no sé si se va a ver por el color, pero el diafragma estaría ubicado más o menos así. Bueno, se me interrumpió la línea. Más o menos así estaría el diafragma, ¿no? Así. No es que el estómago esté dentro de la cavidad torácica. El estómago está dentro de la cavidad abdominal. Está dentro de la cavidad abdominal, donde le corresponde. El tema es que como esa porción queda protegida por costillas, queda tapada por costillas, esa parte se suele denominar parte intratorácica del abdomen. Parece que estamos dentro del tórax, pero estamos en la cavidad abdominal. ¿Sí? El diafragma es el que está separando una cavidad de la otra. Pero fíjense la posición que tiene ese órgano bien adelante, bien acraneal, también inclinado, es un órgano que está posicionado de una forma bastante inclinada, y bueno, y todas esas cuestiones que dijimos recién, que hacen que el animal tenga esas serias dificultades para poder evacuar, para poder vomitar, Bueno, no toca el piso abdominal, está apoyado sobre algunos tramos del intestino grueso, así que no toca el piso. No es como un perro que el estómago de una vaca, ¿no? Que el estómago rápidamente entra en contacto con la pared ventral del abdomen. Acá no hay forma porque hay tramos del intestino grueso que justamente están acá abajo, que están por debajo del estómago. Entonces no hay forma de que el estómago contacte ventralmente con la pared abdominal. Lateralmente contacta sobre todo la izquierda, con la pared abdominal izquierda, y es el único, podríamos decir casi el único lugar donde contacta. Después ya no hay posibilidades que contacte ventralmente. Y es muy raro, yo diría que casi no existe, que pueda sobrepasar el arco costal. En general, cuando está muy distendido, debería llegar como mucho hasta la 15ª costilla. ¿Sí? Hasta la 15ª costilla. Si sobrepasa eso, 16, ya está, digamos, a punto de romperse, ya no da más ese estómago, ¿no? Que sobrepase el arco costal, eso es prácticamente imposible, ¿no?